A la diestra del Padre lo confirmó Jesús y lo vamos a ver en Mateo 22. En Mateo 22, Jesús hablando con sus detractores, porque los detractores, los perseguidores, los cuestionadores estaban pendientes de él. Jesús vivía en su cabeza sin pagar alquiler porque ellos estaban atormentados por Jesús, y estando junto a los fariseos vemos el siguiente momento importante donde comenzamos a entender dónde está Jesús ahora. Mateo 22 del 41 al 44. Y estando Jesús junto a los fariseos, y estando junto a los fariseos, Jesús les preguntó, diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Él les dijo, pues cómo David en el espíritu le llama Señor diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Así como nosotros podemos tener mal ubicado conceptualmente a Jesús como un bebé eterno, como un eterno crucificado, ellos veían a Jesús como un simple hombre. Como también algunos le llamaban, pero si este es el hijo de José, hemos visto a sus hermanos, a sus hermanas, del hijo del humilde carpintero. Y él, comprendiendo la grasa ignorancia de ellos, la falta de visión espiritual, les dijo que no. Que el mismo David que dijo en el Salmo 110, aquí se está citando el Salmo 110, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Bien, aquí también vemos obviamente la igualdad del Padre con el Hijo. Dijo el Señor a mi Señor, dijo el Padre al Hijo, en igualdad de condición. Así que Jesús no solamente está a la diestra del Padre, sino que está en la misma condición de poder, de deidad, de sabiduría, y como también como juez y como poderoso protector. Esto lo dijo Jesús, pero mucho antes, tal vez el profeta, no creo que tal vez queda como demás, creo evidentemente el profeta que con más abundancia y profundidad profetizó a Jesús, lo vemos en su capítulo 41, Isaías 41, versículos 8 al 10. Y aquí, miren, esto es una promesa para Israel. Cuando Jesús comenzó a ser Jesús, y eso también es algo que tenemos que tener claro y quitarnos cualquier idea que recibimos de la cultura, de la tradición. Y es que Jesús no fue Jesús a partir de su momento de nacimiento, no fue Jesús a partir de Belén, fue Dios encarnado. Jesús estuvo desde antes de la eternidad. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. El Señor no está hablando con él solo, está hablando con la Trinidad, con el Padre, con el Hijo y el Espíritu Santo. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Ya estaba ahí. Ya estaba Jesús desde la creación del universo, desde antes de la creación del universo. ¿Y estuvo con quién? Con Israel. Dice aquí Isaías 41, del 8 al 10. Pero tú, Israel, siervo mío eres. Tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. No temas, no solo te escogí, sino que ahora en este caminar, no temas. Sí, versículo 10, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Quién es la diestra de la justicia de Dios? ¿Quién está a la diestra de Dios? Jesús. Jesús estaba respaldando, estaba ofreciendo, ¿qué le estaba ofreciendo a el pueblo de Israel junto con el Padre? Su presencia. Yo estoy contigo, yo te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré. Jesús sustentando. Y recuerden que cuando a Pablo habla de la roca que les seguía, la roca que emanaba agua, la roca que estaba con ellos, esa roca es Jesús, que les seguía, que les nutría, que les fortalecía. Y lo vemos aquí en Isaías 41, 8 al 10, hablando de esta promesa para Israel. O sea que Jesús no comenzó a hacer su obra cuando ya de bebé a joven adulto, comenzó a hacer su ministerio desde mucho antes. En Éxodo 23 lo vemos en efecto. Y vemos también que Jesús y Dios están en igualdad de condición junto con el Espíritu Santo también. Algo que también es característico de una sana doctrina es que el Espíritu Santo siente, piensa y decide.
El Espíritu Santo es quien reparte los dones como Él quiere. O sea que el Espíritu Santo también tiene deidad, igualdad con el Padre y con el Hijo. Pero vamos a seguir hablando del Hijo que está a la diestra de Dios Padre. En Éxodo 23, del 20 al 21, vemos lo siguiente. He aquí, yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Este ángel no era uno de sus ángeles, es Jesús. ¿Por qué sabemos que es Jesús? Porque dice, no guárdate delante de mí, guárdate delante de él, como te guardas delante de mí. Pero bueno, uno puede decir, yo me debo guardar delante de los ángeles como me debo guardar delante de los hombres. Así que eso todavía no me dice que ese ángel es Jesús. Pues sí, ¿por qué? Porque oye su voz y no como mensajero. No le seas rebelde, o sea, no le seas rebelde a él o no le seas rebelde al quien yo me rebelo. Mi rebeldía es contra Dios. Ahí también esto termina ratificando y por eso lo destaqué en letra más grande. Él no perdonará vuestra rebelión porque mi nombre está en él. O sea, los ángeles no están para perdonar pecados. Quien perdona es Dios y nos limpia del pecado por medio de su perdón. Así que obviamente cuando él dice que este ángel que está delante de Israel en el camino y lo introduce en el lugar que ha preparado, este no perdonará vuestra rebelión. O sea, él tiene la capacidad, el poder para perdonar. Eso fue un punto crucial y muy controversial cuando Jesús decía, tus pecados te son perdonados. Y por eso Jesús cuestionó a quienes le perseguían, quienes le cuestionaban. Para usted es más fácil que yo haya hecho este milagro en este hombre que estaba deteriorado a que yo perdone sus pecados. No quieren reconocer la deidad. Pero vemos evidentemente que el ángel del Señor, que es Jesús mismo, que perdona ante quien tenemos que actuar sin rebeldía y porque mi nombre está en él como en ningún otro ángel, es Jesús, que estuvo desde el inicio de la creación y estuvo con Israel como está con nosotros. En Hechos 7 vemos a alguien que tuvo esa maravillosa experiencia, no una alucinación de agónico, sino tuvo la maravillosa experiencia de ver lo que un día nosotros vamos a ver. Y este fue Esteban. Hechos 7 del 54 al 56, obviamente me equivoqué en el título de arriba, pero es el 54 al 56 para iniciar. Después vamos a seguir un poco más con Hechos 7. Dice lo siguiente: oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él, contra Esteban, ¿verdad? Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Recuerden que en ese momento Jesús ya había ascendido, resucitado, después de haber resucitado, de haber andado entre los hombres por un tiempo, él asciende. Y allá ascendido, Esteban ve a Jesús a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios, en igual condición. ¿Cuál fue el efecto de esto? Seguimos leyendo en los versículos 59 y 60. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. O sea que al encomendarle su espíritu a Jesús, le estaba reconociendo como Dios, como alguien que estaba presente. Jesús está vivo. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Aquí también hay un desafío para nosotros. ¿Cómo vivimos lo que vivimos? ¿Cómo viviría cualquier otra persona lo que estaba sufriendo Esteban? Esteban era víctima de una muerte terrible. Recuerden que él estaba siendo apedreado. ¿Y cuál era el delito, entre comillas, porque no era delito, ante los hombres? Anunciar que Jesús era el Salvador. Es un discurso y que recorre la historia del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. Un discurso muy bien elaborado, muy bien hilvanado y con mucha autoridad. Él los lleva a presentarle a Jesús el crucificado, Jesús el resucitado, Jesús al que al finalmente lo vio a la diestra del Padre. Y por eso él murió apedreado. Una muerte terrible.
una muerte espantosa. Pero miren el corazón de alguien que, como dice, como habíamos visto en el versículo 55, lleno del Espíritu Santo, mostraba lo que había en su corazón, porque la abundancia del corazón habla la boca. Y alguien que está lleno del Espíritu, ¿qué lenguaje tiene? Un lenguaje de gozo y misericordia. Y estas palabras impresionantes que vemos en el versículo 60. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. ¿Y cuál era el pecado? Que me saludó mal, que no me brindó de su manzana o de su pastel, que me indispuso con mis amigos. No, me están matando a pedradas. Sin embargo, lleno del Espíritu Santo, él dijo: no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Una muerte muy similar a la de Jesús, porque Jesús, ¿cuáles fueron las palabras de Jesús antes de morir? Perdónalos porque no saben lo que hacen. Esto también debemos tomarlo como un desafío, un reto. No es lo que vivimos, sino cómo lo vivimos. ¿Sí? A ver, yo pensaba que ibas a hacer un aporte, María. Acá. Bien. En Romanos 8, así que eso queda de tarea también. ¿Cómo estoy viviendo lo que estoy viviendo? ¿Qué estoy haciendo con los que me hacen daño? ¿Lo estoy llevando a la oración, bendiciéndolos? ¿No tomándoles en cuenta este pecado, intercediendo por ellos? En Romanos 8 nos sigue hablando de la deidad de Cristo y su posición al igual que el Padre. Dice Romanos 8, el 31 al 34. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Con él, ¿verdad? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Dios justifica en su poder, en su deidad. Ahora, segunda pregunta interesante. Aquí va nada. Versículo 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra del Dios, el que también intercede por nosotros. Con el mismo poder, él perdona, intercede por nosotros. ¿Y dónde está él intercediendo? A la diestra del Padre. Vivo, no bebé, no en la cruz, con autoridad, como vencedor. Y ya que estamos hablando de Jesús como vencedor, ¿cómo esto nos afecta en nuestra vida? ¿Qué efecto ha tenido en nuestra forma de pensar, sentir y de actuar? En Efesios 1, vamos a Efesios 1, una carta también dirigida a nuevos creyentes, una iglesia reciente en ese momento, y Pablo le escribe a ellos lo siguiente en los versículos 15 al 17. Efesios 1, del 15 al 17. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Dios, de conocimiento de Él. El Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé sabiduría. Aquí hay algo muy importante, no solo se reconoce la deidad, y aquí vamos a sustentar más este punto, pero aquí hay un alto también. Muchas veces o oramos muy poco o oramos mal, o a veces oramos poquito y mal también. Quien presta atención a lo espiritual siempre va a tener razones para orar. ¿Por qué oraba Pablo aquí? Primero, porque él tenía en memoria a las personas, pero teniendo pensamientos adecuados sobre las personas, pensamientos santos sobre las personas. Como decía, para los fariseos, Jesús vivía en su cabeza sin pagar alquiler y les hacía mucho daño, porque siempre estaban pensando en él con odio, con ira, con frustración. No es que todos los discípulos de Pablo y los de Éfesos fueran perfectos, pero él sí perfectamente tenía pensamiento de ello, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Para qué? Y eso también para enriquecer nuestras oraciones. Muchas veces nuestras oraciones están pegadas al suelo, caminan sobre la tierra. Y aunque oramos por personas en la tierra, tenemos que tener oraciones espirituales por ellos. Haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé un trabajito
o les consiga buenos amigos, o le consiga la cita con el político. ¿Para qué pido por los demás? Ellos tenían esas necesidades de trabajo, de quitarse el resfriado, de que le dieran un aumento. Pero ¿por qué pedía él? Os dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de él. El viernes pasó algo muy especial. El viernes dimos tema, ¿verdad? Sí, el viernes en el tema de la mañana ocurrió algo muy especial y el Señor, normalmente nosotros preparamos un tema en la mañana, los que estuvieron ahí son testigos y de repente, gloria a Dios porque podemos rememorar. Está pasando algo muy curioso en los tiempos de la mañana. Se prepara un tema, pero resulta que en la mañana, cuando estamos orando, en medio de la oración, el Espíritu Santo comienza a mostrar cosas y salen dos temas. Y muchas veces el tema que sale en la oración es riquísimo, está mucho más profundo que el otro que se ha hecho en oración. Pero el viernes pasó algo muy especial, que comenzando a hablar, el Señor comenzó a mostrar un tema muy especial. Y es que nosotros a veces pedimos, yo quiero tener paz, yo quiero tener felicidad. Pero el Señor que nos mostró ese día, antes del tema principal, busquen la verdad. Con sabiduría y con conocimiento, busquen la verdad. Porque cuando yo tengo la verdad, tengo una buena paz. Cuando tengo la verdad, tengo verdadero amor. Porque la verdad me da eso, cosas verdaderas. Y aquí hay un razonamiento. Esto lo he escuchado muchas veces. Hay gente que dice, es mejor tener paz que tener la razón. Yo prefiero estar en paz que decir que tengo la razón. Falso. Debemos vivir con la razón y que la razón que viene de Dios nos dé la paz. Porque la paz basada en la falta de razón es una paz que se va a desmoronar en cualquier momento o una paz dañina. Es como el azúcar edulcorada, es como un placebo, es como un alimento que parece ser, pero no es. Al final termina enfermando o deteriorándose o matando. Así que, ¿qué debemos hacer aquí? Y esto es un mensaje también muy necesario. Cuando oremos por los demás, despeguemos las oraciones del piso. Que quiero que los míos sean prosperados. Sí, deseo que prosperen en su alma para que prosperen en todas las cosas y que tengan salud. Yo deseo que mis hijos se casen bien, bueno, que sean sabios, que les vaya bien el matrimonio. Entonces, ¿qué pido? Que tengan más dinero para que les vaya mejor el matrimonio. No, que sean sabios y que la sabiduría los lleve a la verdad. La sabiduría espiritual los va a llevar a la verdad de Dios y viviendo la verdad en todo nos va a ir bien. Es que el fundamento de la calidad está en la verdad, en lo auténtico. Bien, seguimos entonces los versículos 18 y 19. Dice así, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. ¿Y qué condiciona la supereminente grandeza de su poder? ¿Qué tanto le creemos? No solo qué tanto yo creo en Dios, sino qué tanto le creo a Dios con respecto a lo que Él quiere para nosotros. ¿Qué quiere el Señor para nosotros? Vidas abundantes en la sabiduría, en la verdad, y con la verdad se añaden todas las cosas. Buscar el reino de Dios y su justicia y todas las cosas serán añadidas, dice Mateo 6. Buscar el reino de Dios y su justicia es que Él reine aquí, que reine en nuestro corazón. Los ojos del Señor recorren toda la tierra buscando corazones perfectos para mostrar su poder a favor de aquellos que tienen un corazón perfecto con Él. Corazones perfectos son corazones llenos de sabiduría y que entendiendo lo que Dios dice, determinan. Señor, usted dice y ya yo no discuto. Ya yo no pongo mi otro mandamiento, el evangelio según Pepito, el evangelio según Petunia, el evangelio según mí, sino el evangelio del Señor como verdad para mi vida. Bien, versículos 20 y 21, hablando de esa sabiduría y el poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, recuerden. Él es resucitado para ser sentado a la diestra del Padre. ¿En dónde? En los lugares celestiales. No está en el pesebre, no está en la cruz. Entonces, ¿por qué celebramos en el pesebre? Celebramos lo que ocurrió en el pesebre. ¿Y por qué celebramos lo que está en la cruz?
porque esos dos eventos fueron importantes para el tercero y fueron también importantes para el cuarto. Recuerden cuáles fueron los eventos más importantes de la historia. El nacimiento de Cristo, la muerte, su resurrección y su segunda venida. Por eso es que Jesús es extraordinario, porque solamente Él protagoniza los cuatro, solamente Él protagoniza los cuatro momentos más importantes de la historia. Ni Alejandro Magno, ni el César, ni Vladimir, ni Iván el Terrible, ni Stalin, ni Lenin, ni Mao Zedong, nadie protagoniza eventos tan importantes al nivel de Cristo, porque los eventos que protagonizó Cristo nos conectan a la eternidad. Hay eventos de personas que nos conectan a la prosperidad, a la libertad, a la opresión, a las puertas de la cultura. Jesús nos conecta a la eternidad y por eso nosotros conmemoramos y hacemos memoria que Jesús nació y también para rebatir ese argumento que incluso es muy abanicado por cristianos de que nosotros no tenemos por qué celebrar la Navidad. ¿Por qué no vamos a hacer memoria del primer evento donde Jesús inicia el plan de salvación? El debate que si fue en diciembre, septiembre o en marzo es fútil comparando con el hecho que estamos recordando el primero de los cuatro eventos que marcaron la salvación y que el mal será derrotado para siempre. Ya tres ocurrieron. Nacimiento, muerte y resurrección. Falta, y mientras que está en la resurrección está a la diestra del Padre, falta que él de la diestra del Padre por un tiempo venga nuevamente como león de Judá para destruir el mal para siempre y reinar con nosotros en la eternidad. Así que, como vemos aquí, el versículo 20-21 nuevamente, la cual operó en Cristo resucitando a los muertos, sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado de autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Versículos 22 y 23. Y con autoridad, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. También cuando un cristiano dice, yo puedo ser cristiano sin ir a la iglesia, pues resulta que está ignorando que el Señor Jesús concede, él funda la iglesia y le da su poder y su autoridad y le da todas las cosas a la iglesia. Bien, así que también es un pensamiento completamente contrario al Señor, decir yo puedo ser cristiano sin la iglesia. Puedo ser creyente sin, o sea, puedo ser de Cristo sin ser del cuerpo de Cristo porque la iglesia es el cuerpo de Cristo y Él es la cabeza. Bien, reflexión final. Jesús está a la diestra del Padre, es Dios, está junto al Padre y mientras esté con Él, se está preparando para luego descender aquí para en su segunda venida destruir para siempre al mal. ¿Y qué será de la tierra? Será limpia. Por eso algo que estamos tratando con los jóvenes los viernes es quitarles el miedo a la segunda venida. Detectamos que los jóvenes le tienen miedo a la segunda venida, que Cristo venga. Y decir, ¿por qué vamos a tener miedo a que la tierra sea limpiada, sea perfeccionada, que sea purificada, que vamos a estar sin personas que nos van a hacer daño? ¿Cómo temerle al mal? Perdón, ¿cómo temerle al bien que va a vencer al mal? Y entonces, ¿qué haremos? ¿Qué comeremos? Es más, sí comeremos. Sí comeremos, sí tendremos amistades, sí habitaremos. Sí habrá una vida en unos cielos, bajo cielo nuevo, en tierra nueva. Y sí tendremos oficio. Y eso es digno de un estudio que va a venir el otro año también. ¿Qué haremos en la eternidad? Anotado. ¿Qué haremos en la eternidad? Será un estudio muy interesante que haremos el próximo año, espero que muy pronto. Reflexión final. Este es nuestro Jesús que protagoniza la Navidad. Ajá. A ver, una pregunta. Ajá, cuando venga después de la segunda venida, ¿sí? Muy similar. Bueno, claro.
Claro, perfecto. Claro, muy bien. Me pregunta, por el micrófono de Zoom es tan cerrado, es tan unidireccional que no permitió escuchar, así que le voy a... eh, ajá, y Shell, que es muy joven, aquí apenas cumplió 15 años este año, nos hace una pregunta, 16, no, ella cumplió, tú cumpliste 15 este año, y vas para 16. Bien, me recuerda cuando tenía 7 años que yo le decía a la gente, tengo 7, pero voy para 8. Está obvio, ¿no? Pero quería, no sé, sentirme más importante. Diciendo, pero verdad, perfecto, ¿no? Bien, pregunta, si el mundo va a ser como un bucle, como volver a Génesis 1, ¿saben qué? Queremos comprender cómo va a ser el mundo. Vamos a hacer una asociación. Génesis 1 y Génesis 2 con Apocalipsis 21, 22. Léanlo. Y ahí vamos a ver los paralelos de cómo será la tierra. Lo que fue una vez y lo que será. Génesis 1 y Génesis 2. Vamos a ver parecidos muy similares. Después que ya se ha echado al lago de fuego, ya después que en 20 son echados al lago de fuego, ya la muerte, el Hades, ya Satanás ha sido encadenado, todo esto en 21 serán echados al fuego, en 21:8, al lago de fuego los hipócritas, los mentirosos, los cobardes, los incrédulos y demás. Entonces vemos en Génesis 21, en Apocalipsis 21 y 22 lo que fue la tierra en Génesis 1 y 2. Sí, va a ser pura como debió haber sido. Recuerden que todo estaba bien hasta que llegó el hombre. Todo estaba bien hasta que llegó la gente. Pero ya con una naturaleza purificada, con cuerpos glorificados, ya no ocurrirá esto. Así que respondí a la pregunta. Bueno, pero interesante, les pongo a Shea, le pongo ese desafío, pero a todos los que están escuchando, quieren, hagan este estudio entre Génesis 1 y 2 y Apocalipsis 21 y 22 y vamos a ver lo que será la eternidad. Pero gente, el principio y el fin será, al final cuentas, se cerrará el ciclo, ¿verdad? Y ¿qué hacemos entonces? Darle gracias porque es por medio de Jesús. Por Jesús fueron creadas todas las cosas. Por Él y para Él fueron hechas y por Él y para Él será sustentada la creación en pureza. Él inició, Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. A la diestra del Padre, Él limpiará la tierra, nos dará a nosotros un mundo perfecto, mucho mejor, un Edén completo que tenía que extenderse, pero dejó de extenderse por el pecado del hombre y el Edén terminó hasta incluso ahora tratando de buscar las huellas del Edén, cuando nosotros mismos las desaparecimos por medio del pecado. Pero todo regresará y el árbol de la vida nos alimentará nuevamente. Digno de otro estudio muy importante. Bien, yo les pido entonces que ante esto demos gracias a Dios y vamos a hacer algo muy especial. Vamos a adorar a nuestro Dios, vamos a bendecirlo y a nuestro Señor Jesús. Y sobre todo, quitémonos algunos esquemas que tenemos de Navidad. Para Navidad mucha gente se entristece, se deprime. Son fiestas tristes. Pero vuelvo y repito, es lo que vives o cómo lo quieres vivir. No es lo que estás viviendo, sino cómo se te antoja vivirlo. Y aunque este testimonio lo he contado otras veces, sí, hoy lo voy a decir sin querer pasar de repetido, pero es necesario. Si algo yo aprendí a los 12 años de edad es cómo tú vives lo que estás viviendo. ¿Por qué? Porque cada 24 de diciembre yo celebro o recuerdo el aniversario del que sepultaron a mi mamá, porque ella murió un 22 de diciembre y el 24 de diciembre a ella la sepultaron cuando yo tenía 12 años. Y yo amo la Navidad porque en esa Navidad lo que me sustentó fue que comencé a ver al Jesús resucitado, perdón, al Jesús nacido. Todavía yo no entendía la resurrección y no tenía maestros, no tenía evangelistas, pastores. Me hubiera gustado tener pastores en ese tiempo. Sin embargo, el Señor mismo me habló. ¿Y qué decidí yo? O vivo algo que fue terrible, que fue la muerte de mi madre, que muchacho de 12 años quiere que su madre sea sepultada un 24 de diciembre. Sin embargo, eso lo viví y no odio la Navidad
como hay personas que hasta porque perdieron el empleo una Navidad, o porque es que yo detesto la Navidad porque mi mamá o mi abuelita de 96 años murió en marzo. O sea, cosas que no entiendo a veces. Yo sé que hay dolores, pero ¿cómo uno vive los dolores? ¿Cómo uno vive las situaciones? ¿Cómo uno quiere asimilarla y en qué posición uno quiere colocarse? Y si el Señor me puso a vivir esto, lo comprendí, es para poder decirle a la gente, no es lo que vives, sino cómo tú lo estás viviendo. Gocémonos en el Señor, gocémonos en nuestro Señor, que Él hace todas las cosas perfectas. En mi caso, me dio toda una Navidad, yo se lo digo a la gente, a mí me dio toda una Navidad para consolarme. Por eso amo esta fiesta y cuando dicen, pero igual una Navidad donde no nació el Señor en diciembre, como dicen algunos o muchos, pero fue la coyuntura que el Señor usó para consolarme y comenzar a decirme desde ese tiempo, yo te sostengo, no desmayes, yo te sostengo, yo soy el ángel de Jehová que voy delante de ti, no desmayes, no tengas miedo, yo te fortalezco. Vamos a hacer algo muy especial, vamos a adorar a nuestro Señor en este tiempo y vamos a orar. Sí, gracias por recordármelo. Señor, y orando, hilamos este tiempo. Señor, yo bendigo a estas familias que hoy están escuchando este tiempo. Están escuchando en la palabra que tú fuiste aquel niño. Sí, fuiste aquel niño que fue celebrado, Señor. Fue celebrado por pastores, fuiste celebrado por los reyes de Oriente. Y fuiste ya perseguido incluso porque apenas siendo un bebé, ya le estabas mostrando a quienes tenían en su corazón de adorador a honrarte, le fuiste mostrado que te adoraran. Pero fuiste también mostrado entre los malvados, a los enemigos, a los que se iban a perder, como Herodes, por ejemplo, perseguir al rey. Y fuiste también ante todos los que sabían que habías nacido, raíz o causa de apatía, porque ese pesebre tuvo que haberse llenado en multitudes de personas de todos lados y para avergonzar a muchos, de incluso Belén, llegaron los magos de Oriente para demostrar. No es lo que está ocurriendo en el mundo, sino cómo lo vemos, cómo lo entendemos. Señor, y que no seamos como los de Belén, porque nosotros no estamos en Belén y no vemos al bebé, pero aquí en Panamá tenemos suficiente testimonio para tomar la posición de esos reyes de Oriente, de los pastores que fueron a adorarle. O podemos ser como Herodes, persiguiendo como muchos persiguen el cristianismo. O podemos ser de la muchedumbre de los apáticos, tan apáticos que prefieren que cualquier cosa te reemplace a ti. Y por eso cualquier Papá Noel, cualquier duende, cualquier imagen, Señor, te reemplaza a ti. Pero aquí estamos los que te adoramos, los que te bendecimos. Y yo te pido que nos lleves a conocerte mucho más y darte gracias porque te hiciste hombre, te encarnaste, renunciaste a tu ciudadanía en los cielos por un tiempo para vivir la pobre ciudadanía de la tierra. Señor, para instaurar el reino de los cielos aquí en la tierra. Lo lograste, sí lo lograste. Porque, Señor, esto no es una mitología que pasó a la historia. Esto no es una religión mitológica. Ha sobrevivido a los años y a las persecuciones en los años. Ha sobrevivido a toda prueba. Y no solo ha sobrevivido, sino se ha vuelto cada vez más grande. Señor, también sosténnos porque así como ha crecido, va a decrecer por los falsos evangelios. Evangelio de la prosperidad, teología de la liberación, evangelio inclusivo. Ese sincretismo, Señor, donde te mezclamos con cualquier cosa. Señor, presérvanos en la fe en ti, Señor. Tú eres el que está a la diestra del Padre y tú desde ahí nos estás mirando y queremos también regocijarte. Es más, Señor, tengo esta aspiración y yo creo que es una aspiración que tenemos todos. Vamos a alegrarte a ti, Señor, en esta adoración.